Con nuestro invitado de hoy, el doctor Surún Hernández. Buenos días, doctor Hernández. Buenos días al equipo, a todos, doña Altagracia, a todos. Buenos días, encantado de estar aquí. Uno se encuentra con la tremenda situación de preguntarse qué es lo que sucedió y cómo se debe proceder penalmente en una situación como la que vimos. ¿Qué es lo que procede? ¿Está bien esta libertad? Miren, en primer lugar es importante tomar en consideración que la normativa penal que establece el castigo de los ciudadanos que en principio violan la ley, lo hace en función de la responsabilidad de la intención. La intención es un elemento fundamental en todas las infracciones, es decir, en los elementos constitutivos de todo delito, de todo crimen. Y uno de esos crímenes está tipificado como el homicidio, precisamente de lo que se le acusa al general envuelto en todo este asunto. Primero hay que analizar las circunstancias. Evidentemente el Código Penal vigente, que es el Código Napoleónico, en su artículo 328 y 329 establece la legítima defensa. Pero establece dos tipos de legítima defensa, y esto es importante. La legítima defensa fáctica, que es la legítima defensa que se aplica cuando el autor del crimen, el autor del homicidio, lo ha hecho para preservar su vida. Ante un ataque inminente se ha defendido y le ha quitado la vida al que intentó matarlo, vale decir. Para esto es necesario que se produzcan varios elementos. En primer lugar, la inmediatez del ataque, es decir, que el homicidio se produzca como respuesta a un atentado a la vida de esa persona. En segundo lugar, la proporcionalidad de armas, es decir, que si a una persona lo atacan con un machete, él puede perfectamente responder con un arma similar, un arma de fuego, dependiendo siempre de las circunstancias. En segundo lugar, que evidentemente ya se haya puesto en peligro la vida del autor. En todos y cada uno de estos casos, evidentemente no se aplica al caso de general, pero, y esto es muy importante, el artículo 329 del Código Penal abre una puerta para la aplicabilidad de la legítima defensa en cuanto a sus efectos, porque habíamos hablado hace un momento de la legítima defensa pura y simple, pero hay unos casos donde se reputa legítima defensa, aunque los elementos que hemos mencionado anteriormente no se encuentren reunidos. ¿Cuáles son estos? En caso de escalamiento, cuando una persona sorprende a otro tratando de entrar a su casa, evidentemente en ese momento no necesariamente tiene que estar en peligro la vida de la persona que está adentro. Pero ¿qué dice el legislador? En esos casos, cuando se mata a esa persona, se reputa legítima defensa. Al igual que se reputa legítima defensa, artículo 329, numeral 2, y es un caso muy parecido al caso de la especie, cuando ese homicidio se produce en defensa de una agresión por robo o por pillaje. En el caso del general, hay que recordar que la cadena de eventos pues describen precisamente un robo con violencia, un ataque de dos personas, lo agreden, está en discusión si las heridas que se produjeron como consecuencia de un balazo o de haberlo golpeado con el arma de fuego, y entonces en esas circunstancias es que el general agarra su fusil, persigue a los delincuentes o a las personas que lo agredieron, y entonces se produce el desenlace. Habría que analizar, y esto le va a competir tanto al Ministerio Público, que es el juez de la querella, el juez de la acción, el dueño de la acción, como al juez apoderado de ese proceso, analizar cada una de las circunstancias y verificar si aplica el artículo 329, numeral 2, o si aplica la llamada excusa legal de la provocación. Yo tengo una preocupación, señor Surún, que va más allá del caso del general, que me parece que es un síntoma de la enfermedad. El periódico Hoy, en su editorial de hoy, a propósito de esta situación, destaca que en los últimos años, cada 10 días en República Dominicana se produce un linchamiento. Y eso ni siquiera en África. Cuando usted busca la muerte por esta naturaleza, ni siquiera en África. A mí lo que me preocupa es que toda esa población, 5 oficiales generales, diputados, legisladores, estén defendiendo el linchamiento de personas
y el asesinato de personas como mecanismo de control de la delincuencia. O sea, en República Dominicana la población está convencida de que la manera de enfrentar la delincuencia es que todo el mundo tenga un arma y mate a una persona. Mira, ¿qué impacto tiene eso en la sociedad? Porque yo creo que ustedes los abogados deben renunciar a su carrera, porque no tiene sentido un sistema de justicia en un país donde los periodistas, y aquí en CDN los compañeros prima ese sentimiento, pero veo ahí a 5 generales, de que la manera de controlar la delincuencia es matando a los delincuentes y que los ciudadanos deben ejercer la justicia por su propia mano. Mira, hay que establecer una diferenciación. Una cosa y un aspecto es analizar el caso específico que sucedió en la semana pasada, que envolvió el homicidio o el asesinato, la pérdida de la vida de esa persona en medio de un atraco. Esto es muy importante. Y otra cosa muy distinta son los linchamientos y aprobar o digamos apoyar el que la gente se tome la justicia en sus manos. En modo alguno eso puede... Pero eso es lo que pasó. Usted ve la información que hizo la periodista de XCDN y la gente está apoyando al general, pero en el apoyo lo que dice es que eso es lo que hay que hacer. Mira, las encuestas han hablado referente a esa situación. ¿Y qué es lo que ha ocasionado precisamente que en muchas oportunidades la gente, no respecto a un caso en particular, sino que la gente decida, las comunidades decidan tomar la justicia en sus manos a través de los llamados linchamientos? Es la falta de confianza en nuestro sistema judicial. Recientemente vimos una encuesta muy preocupante, si mi memoria no me engaña, realizada por la firma Gallup, donde se establecía que el 80% de la población no confiaba en su sistema de justicia. El 80%. Son números bastante preocupantes, y más preocupantes aún en lo que es el dato que tú has revelado, en el sentido de que cada 10 días se produce un linchamiento en nuestro país. Cuando una figura pública, ya sea un legislador, ya sea un dirigente político, decide asumir una posición pública, debe hacerlo con mucho cuidado. Una cosa es el apoyo moral que una persona le pueda dar a determinado personaje, como es el caso del general, porque se entienda que actuó de manera justificada a la luz del ordenamiento jurídico. Pero una cosa muy distinta es dar la impresión de que se apoya el hecho de que la ciudadanía tome la justicia en sus manos al margen de la ley. Es decir, porque hay que tomar en cuenta algo, independientemente de lo que ocurra, independientemente de lo que te hagan, el que mata a otro se hace de homicidio. Ok, doctor Surún. Salvo las excepciones que hemos establecido, que están contempladas en el artículo 328 y 329 del Código Penal. Hemos observado lo que trabajamos comunicación precisamente, cómo se puede manejar la presión social con la presencia en diferentes instancias. ¿Hasta dónde es susceptible de estar contaminada la decisión de un juez con esa presión en un parqueo, con esa presión de gente de alto rango, como sucede en sentido opuesto en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cuando sindicatos y empresarios del transporte llevan su público para exigir que no se liberte a un sicario? ¿Hasta dónde se contamina una decisión muy particular de un juez cuando examina la posición del Ministerio Público y la posición del imputado? Mira, lo que ejercemos la labor del litigio sabemos perfectamente y dominamos un elemento fundamental. El juez es un ser humano. El proceso penal es una especie de recreación de los hechos y sus conclusiones van a ser determinadas en función del escenario. En ese orden de ideas siempre es importante esa presión, y obviamente que es determinante al momento en que el juez pueda emitir una decisión cuando ve que ese imputado está siendo apoyado por personalidades, está siendo apoyado por una gran cantidad de personas a su alrededor, y eso influye en la psiqui del juez a adicionar... Surún, pero eso es serio lo que tú estás diciendo, porque eso significa que los elementos que tiene, se supone, la justicia tiene una venda, se supone, tiene una venda. Su representación es eso, y la balanza debe implicar equidad. El juez debe tener los elementos probatorios o incriminatorios para tomar una decisión. No debe llevarse de lo que digan los demás, porque si es así yo puedo... Bueno, yo puedo ahí habían 3 generales que ellos solo tienen un cementerio
Bueno, pero, o sea, ahí habían 3 generales que ellos solo tienen un cementerio. ¿A dónde está la foto que tú tenías, Frankie? Vamos a pedírsela ya. Mira, esos que están ahí en la foto, ¿esos tienen un cementerio solo? A Tomás que nos coloque la foto. Cuando usted tiene 3 generales, como hay aquí, 3 jefes de la policía, que ellos solo tienen su cementerio. Mire eso ahí, eso era lo que estaba circulando allá. Los 3 de arriba tienen un cementerio y los 3 de abajo tienen otro. Ese mosaico de imágenes ese mosaico de imágenes lo enviaron las personas que apoyan al general, diciendo que entre estas personas se puede escoger quién combata la delincuencia en la República Dominicana. Sí, pero hay que establecer una diferenciación, esto es importante. O sea, el proceso penal se fundamenta esencialmente en pruebas. Claro. Pero la percepción, la subjetividad de ese juez puede ser afectada. Sí, contaminada. O sea, tienen que combinarse bueno, una serie de elementos, los elementos probatorios, más el ambiente que se puede crear a los fines de obtener una conclusión particular. No es que si en un caso determinado uno viene y lo llena de personas, si no le favorecen a uno los elementos probatorios, pues definitivamente... A Mocoso Segarra lo influenciaron los senadores que estaban con Félix Bautista. Bueno, ya ese es otro caso particular. Bueno, pero es la misma cosa. Habría que ver, pero real y efectivamente el caso general, y es importante tomarlo en cuenta, Altagracia, el caso general tiene ciertas circunstancias que en un momento determinado van a depender de la interpretación del juez que esté conociendo el proceso, porque nadie puede negar que la vida de ese señor estuvo en peligro. Sí. Nadie puede negar que fue atracado. Y que fue víctima, porque él fue víctima. Y eso va a influir al momento de que un juez tome una decisión respecto a mandarlo o no a la cárcel como consecuencia directa de ese homicidio. Cualquier ser humano en una situación como la que él actuó, y esto es importante porque un juez penal tiene que tomar en consideración cuál es la responsabilidad de ese imputado, y esa responsabilidad se va a determinar en las causas que determinaron su acción. Óigame, a cualquiera que lo agredan de esa manera, le roben, puede tener una reacción contraria, y evidentemente el juez penal tiene que tomar en consideración. ¿Hasta dónde el testimonio de los 2 policías que estaban en la escena cuando el supuesto atracador, porque se ven las imágenes de cuando le hace un disparo a la cabeza y falla? Es un asaltante. ¿Hasta dónde el testimonio como testigo a cargo contra el general, esos policías que estaban ahí cuando el joven estaba boca abajo, puede influenciar y decidir qué sentencia se dictamine a final de cuentas? Porque según uno se entera, al hombre lo agarraron, lo pusieron boca abajo, lo esposaron, y ahí fue que se recibió el disparo entre el occipital y el temporal. En el caso del general hay 2 elementos determinantes. Número 1, la declaración de esos 2 agentes policiales. Son agentes policiales presenciales. Ellos actuaron, arrestaron, según la declaración que nosotros vimos. Yo vi los interrogatorios a esos agentes policiales. Ellos tenían a la gente, al señor ya, al supuesto asaltante ya dominado, y en un momento determinado llegó el general ensangrentado y les disparó. Es fundamental, pero más fundamental es aún, dada la contradicción que hay entre la patrulla y la policía a través de su vocero, porque tiene otra versión, más importante aún va a ser el experticio médico forense que se le realice al cuerpo de esa persona. O la dirección de la bala. La dirección de la bala, la cercanía de la bala, y hasta qué punto se va a establecer que ese disparo fatal fue realizado de arriba hacia abajo y a corta distancia. Eso es fundamental en ese proceso. Y también del arma que salió. Porque algo muy importante, si el crimen ocurrió de conformidad, como dicen los agentes policiales, pues evidentemente estamos en presencia ya de un homicidio que, aunque tenga sus atenuantes, es un homicidio al fin, y no sería aplicable ya del artículo 328 y 329, porque ya la gente estaba bajo custodia policial. ¿Y esos policías se pueden retractar de esa declaración inicial? Obviamente que sí. Ellos se pueden retractar, pero no van a cambiar la dirección de la bala. Mi preocupación en líneas generales no es por el caso del general, sino cómo el caso del general moviliza a la población, y los medios de comunicación lo ayuda a que la gente haga justicia por su propia mano. Creo que, bueno, se conmovió el presidente de la Suprema Corte de Justicia y dio una declaración ayer. Ojalá que mucha gente de la que toma decisiones y que tienen que ver con la justicia se preocupen, porque estamos motivando al dominicano a que crea que él debe hacer justicia. El tema es que en un momento en el que la inseguridad ciudadana te lleva a niveles prácticamente estresantes, la gente no quiere salir a la calle, tiene la percepción
de que si anda con el cristal debajo del vehículo en cualquier momento te pueden asaltar, o de que tú vas caminando por los alrededores de tu vivienda y te pueden asaltar. Te puedo comentar, por ejemplo, que conozco una persona que vive en un sitio donde la mayoría de los que viven ahí son militares, y en los pasillos, entre edificio y edificio, han asaltado personas. O sea que ni siquiera respetan pero yo no tengo que esperar que nadie me cuente. Yo puedo contar como a mí me han asaltado 2 veces. Pero lo que te digo es que yo he sido víctima 2 veces. Lo que le digo a doña Altagracia es que en un sitio donde se supone que uno se debe sentir seguro, pues pasan cosas como esta, en un nivel, en medio de un nivel de inseguridad como el que se siente la gente. Estos hechos, muchas veces la gente prácticamente los valida. Es que no se puede sorprender, señores, porque a mí me llama la atención que aquí en nuestro país se sorprende de situaciones que son generadas precisamente por actuaciones del poder político. Si nosotros analizamos, porque solamente tomando como referencia las últimas encuestas, tomando como referencia la ineficiencia de las autoridades o las limitaciones que tienen, por ejemplo, las autoridades del Ministerio Público o del mismo Poder Judicial, para dar respuesta a las necesidades de esa población, y esto sin analizar la eficiencia o no de las pocas decisiones que están saliendo. Y si los contrarrestamos con los pocos o pírricos recursos que en este momento están siendo entregados por ese poder político en favor del Poder Judicial o en favor del Ministerio Público, señores, no es de extrañar que esta población que no está recibiendo la respuesta de la justicia en tiempo oportuno, en tiempo eficaz, pues reaccione de esa manera. Ese muchacho, por ejemplo, tenía 7 sometimientos a la acción de la justicia y estaba en libertad. Sí. Si este sistema de justicia hubiese funcionado y hubiesen actuado en consecuencia, muy probablemente ese muchacho estuviera con vida. Es más, muy probablemente, si hubiese un sistema carcelario adecuado, ese muchacho estuviera regenerado. Precisamente, Surún, el nivel de peligrosidad de la respuesta social ante el descreimiento y descalificación del sistema de justicia es que produce los linchamientos. Pero hace apenas 2 meses, uno de los muchos casos en Santiago, los delincuentes atracaron a un joven y comenzaron a vocearle al vecindario que el atracador era el atracado, y ese joven estuvo al punto de perder la vida. Sí. ¿Hasta dónde entonces eso debe llevarnos a una lección de analizarnos qué está pasando y qué debemos hacer? Mira, y esto es muy importante. El Colegio de Abogados, por ejemplo, nosotros, el próximo miércoles 9, estamos en el lanzamiento de la primera jornada de consultas a nivel nacional. Porque que la población tiene que ser escuchada. La población, como es nuestro criterio, es la protagonista del sistema de justicia. Y no se trata de escuchar jueces, de escuchar Ministerio Público. Es más, no se trata tampoco de escuchar abogados. Es la gente, cómo está respondiendo el sistema de justicia a las necesidades de la población, de los comerciantes, de los industriales, de las empresas. Entonces, a la luz de ese criterio, forzar al poder político para que, en primer lugar, aporte los recursos necesarios, permita las reformas jurídicas necesarias para que el sistema de justicia sea eficaz, sea independiente, sea objetivo, y en segundo lugar, que saque sus garras en respecto a la influencia en ese poder, y que definitivamente nos deje esta sociedad, por lo menos en el aspecto judicial, en el aspecto de justicia, pues descansar. Bueno, pues muchísimas gracias a Surún. Ojalá que este caso conmueva a la autoridad, a la población ya la convenció de que la justicia por su propia mano es válida